pero quizá imaginaros una moneda mundial digitalizada, controlada por un blockchain de algún superbanco central, que es el que controla las reservas de oro de los diferentes países. Ajuste de reservas de oro mundiales. Cuando el Partido Comunista Chino tomó el control de China en 1949, efectivamente prohibió el uso privado del oro. No fueron los únicos. En el 33, en Estados Unidos, ¿os acordáis? En el 33 se prohibió la circulación privada del oro, la comercialización privada del oro. En el 33 en Estados Unidos. ¿Os acordáis de eso, no? Los dólares cambiaron. Los dólares hasta el 33 en Estados Unidos mostraban nota del Tesoro americano depositada en el Tesoro americano, eran 25 dólares convertibles por oro del Tesoro americano, o algo así decía. Luego eso lo suprimieron. Desde la década de los 80, a los ciudadanos chinos se les ha permitido lentamente comprar joyas de oro. En 2002 el mercado de oro chino se liberalizó por completo con el lanzamiento de la Bolsa de Oro de Shanghái. Poco a poco, el Partido Comunista Chino comenzó a estimular a sus ciudadanos a acumular oro. En 2012, el presidente de la Asociación China de Oro, Sun Shaocheu, explicó la importancia de la propiedad privada del oro en la principal revista académica del Comité Central del Partido Comunista Chino, QXI. La práctica muestra que la posesión de oro por parte de los ciudadanos es un complemento efectivo de las reservas nacionales y es muy importante para la seguridad financiera nacional. Deberíamos abogar por almacenar oro entre la gente. Un año después, Sun hizo una declaración en el Wall Street Journal sobre la cantidad de oro que los chinos poseen en promedio. Decía, mientras tanto, la persona china promedio solo tiene 4,5 gramos de oro, dijo Sun. Eso es muy por debajo del promedio de los 24 gramos por persona a nivel mundial. El gobierno chino tiene como objetivo elevar la cantidad de oro privado en per cápita para que esté más en la línea con el promedio mundial. La estrategia del oro de China coincide con la estrategia del oro de Europa en términos de igualación de las reservas, junto con las razones obvias de poseer oro en primer lugar. Es decir, China no es que quiera que sus ciudadanos posean oro porque garantice estabilidad financiera, sino porque además vendría, según el autor, en la línea de, claro, Europa se deshace de oro y China tiene como política adquirirlo, porque se está redistribuyendo. Vamos a ver, en los 60 Estados Unidos reduce sus reservas de oro. ¿Quién las adquiere? Europa. ¿Vale? Desde entonces Estados Unidos ya no reduce sus reservas de oro, pero ahora resulta que desde los 90 Europa reduce sus reservas de oro. ¿Quién las adquiere? Asia. ¿Me seguís? Se están pasando el oro unas manos a otras. O sea, habrá lingotes por ahí por China que serán del Tercer Reich nazi probablemente. Entonces, si es que no están rellenos con aleaciones falsas, ¿os acordáis que hablamos de eso en un reporte de los que hicimos? De investigaciones anteriores se aproxima aproximadamente cuánto oro privado hay en la India, China, Francia, Italia y Alemania. Cuando combino las reservas de oro privadas y oficiales de estos países y las comparo con el PIB per cápita, estas medidas parecen estar bastante cerca la una de la otra. Es decir, tomando en cuenta las reservas oficiales de oro de cada país y tomando en cuenta el oro per cápita que tienen en manos privadas, podemos ver que empiezan a aproximarse bastante a cifras muy similares. Entonces, en este caso nos muestra Alemania, Francia, Italia, China y la India. Y te pone en amarillo lo que vemos detrás son las reservas oficiales de oro en gramos per cápita y luego el Producto Interior Bruto per cápita en dólares. Y podemos ver que efectivamente hay una especie de equivalencia entre lo que ganan per cápita y la cantidad de oro que poseen. ¿Y qué ocurre? Que vemos que países como Francia tiene menos oro en proporción a lo que ganan como rentas. Es decir, que los franceses tienen un poder adquisitivo en dólares X, pero en comparación con Alemania o con Italia, poco oro en sus manos. China, desde luego, tiene bastante menos, por debajo del de Francia, ese ratio renta-oro es menor. Y la India, al revés, la India sí estaría en la línea de ser bastante más conservadora. Y aunque proporcionalmente la renta disponible por ciudadano en la India sea mucho más baja, por ejemplo, que en Alemania o que en Italia, vemos que, sin embargo, en la India hay bastante más reserva de oro por ciudadano que en relación a lo que gana que en el resto del mundo. Es decir, a lo mejor por motivos culturales, que los indios utilicen más joyas que el resto. Pero fijaos como, por ejemplo, Italia lo tiene claro. Italia está en la misma línea que la India. Digamos que el oro disponible per cápita por ciudadano italiano es mayor que la media o que el que tendría Alemania o Francia con respecto a lo que ganan en cada ciudadano, ¿no? Y dice, almacenar oro en suelo nacional es más seguro que en el extranjero, pero tener parte de él en centros comerciales como Londres permite que el oro
se use más fácilmente para, por ejemplo, permutas y liquidaciones internacionales. Según el Banco Central de Alemania, su esquema de repartición tenía 3 objetivos: rentabilidad, seguridad y liquidez. Es decir, las reservas europeas se redistribuyen, pero se centraliza todo a través de un mercado. Ese centro comercial del que habla, un centro comercial del oro, ¿cuál sería? Londres. Y efectivamente, los futuros de oro se emiten desde Londres. Creo que es a las 10 de la mañana, 11 de la mañana hora de Londres, cuando se hacen las subastas entre los principales bancos privados, los too big to fail, son los que cotizan el oro. De hecho, ha habido follones por ahí, artículos, pufos, historias, rumores explicados de manipulaciones, no solamente del Euribor o del Libor, que son las tasas de interés del dinero a través de diferentes bancos privados en Londres, que especulaban, maniobraban con las reservas de diferentes monedas en el mercado para poder manipular la tasa de interés de la moneda spot, es decir, en diario, al contado, ¿no? Y pasaba lo mismo con el oro, que también se les acusó de manipular el precio del oro en las subastas que se hacían para sacar los precios futuros del oro. Y es normal porque la mayor parte de contratos de oro, lo hemos explicado más de una vez, hay un altísimo porcentaje de oro negociado en mercados que no es oro físico, es oro en contratos de papel. Y que esos contratos de papel son contratos emitidos por manos privadas, por bancos privados, por OTC que se llaman, no por cámaras reguladas que puedan acreditar garantías en los colaterales de los participantes de esa transacción. Compradores de oro y vendedores de oro. Vale, pues aquí que dejen depositado cada una de las partes dinero que demuestre que tienen suficiente para respaldar la compra o la venta que hacen. Eso es una cámara regulada. Los OTC no funcionan así. Los OTC son: yo vendo oro, tú lo aceptas, te doy un precio y punto. Queda todo escrito en un papel. Que yo lo tenga o no es otra historia, que es problema mío. Lo que te interesa es que yo haga frente a lo que hemos acordado en ese papel. Y es que hay un precio concreto firmado y yo lo tengo que respetar y tengo que pagar en función de ese precio. Eso es un contrato OTC y la mayor parte del oro funciona a través de un contrato de ese tipo. Bien, no me he quedado. Ah, sí, la banca de Francia, ¿vale? El Banco Central de Francia. Desde 2009 el Banco de Francia ha participado en un ambicioso programa para mejorar la calidad de sus reservas de oro. El objetivo es garantizar que todas sus barras cumplan con los estándares LBMA, London Bullion Market Association, para que puedan comercializarse en un mercado internacional. Es decir, que se hace un sello de garantía de que tu oro no es el oro como el de esta compañía que comentamos hace unas semanas, esta compañía productora de oro de China, que habrían descubierto que tenía aleaciones falsas de tungsteno dentro para falsificar lingotes de oro. No, pues tiene que pasar un control de calidad donde se demuestre que esto es así. Uno de vosotros me dejaba en los comentarios a través de YouTube que incluso con aparatos de radiología se puede comprobar la densidad interna de los lingotes y que cualquier país tiene tecnología para poder verificarlo, si quiere hacerlo. Claro, el problema es que quiere hacerlo. ¿Y por qué digo si quiere hacerlo? Porque es como cuando te dan un billete falso. Si te han colocado un billete falso, lo que quieres es deshacerte de él y colocarlo cuanto antes, ¿no? Es como, ahí va, un billete de 50 falso, ¿qué hago? ¿Verifico que es de 50 o no se lo digo a nadie a ver si lo coloco entre la gente, ¿no? Bien, bueno, a ver, Europa está bien preparada para el estándar de oro. Estados Unidos no lo está tanto, porque la mayor parte del oro no se cumple con los estándares vigentes de la industria. De este modo, las auditorías de la reserva de oro oficiales de los Estados Unidos se han ejecutado con un grado de integridad inadecuado. ¿Os acordáis que hablábamos, en más de una ocasión hemos dicho lo de que si es que aún tienen el oro, si es que el oro aún sigue ahí? Se supone que es la mayor reserva de oro por países, es la de la Reserva Federal. No sé si son 7.000, 8.000, 7.000 y pico, 8.000 toneladas de oro las que tienen, pero la mayor parte de él no le pertenece. Y la pregunta del millón es, ¿lo tienen ahí realmente o no? ¿Vale? ¿Está realmente ahí guardado o no? Porque no dejan entrar, se supone que no han entrado en décadas nadie ajeno al tesoro ha entrado a ver las reservas. Entonces el mapa del tesoro, pues bueno. Por último, pero no menos importante, después de que los bancos centrales europeos de GFC comenzaron a comunicar las propiedades estables incorporables del oro y promueven la propiedad del oro, los bancos centrales franceses declararon en un sitio web que el oro es el último depósito de valor. El último depósito de valor. Según el presidente del Banco Central Alemán, Jens Weidmann, el oro es la piedra angular de la estabilidad del sistema monetario internacional. En el sitio web del Banco Central de Italia se lee: el oro es una excelente cobertura contra la adversidad. Otra buena razón para mantener una posición importante en el oro es como protección contra la alta inflación, ya que el oro tiene o tiende a tener su valor con el tiempo. Es decir,
Decimos que es un protector contra la inflación cuando se produce inflación. Acordaos que no se produce inflación hace años ya. Cuando se producía inflación, porque era la impresión de dinero, la actividad económica, hace que cada vez se imprima más billetes para mantener el flujo de cajas de la economía y por lo tanto cada billete vale menos y por lo tanto mis ahorros de 100.000 euros dentro de 5 años ya no son 100.000 euros, es decir, siguen siendo 100.000 euros, claro que sí, pero compro menos cosas con esos 100.000 euros. Sin embargo, cuando tengo oro, es posible que 100.000 euros comprados en oro, 5 años después cojo ese oro y lo vendo y ya no son 100.000 euros, son 125.000, 130.000 euros, ¿me seguís? A eso se está refiriendo. Luego, el oro conserva el valor, el dinero no. O como dijo más de uno, el Benjamin Franklin, por ejemplo, el dinero es una forma de impuesto oculta, indirecta, porque te metes el dinero en el bolsillo, pero cada vez posees menos con ese dinero. Te lo ha impreso el gobierno, te lo ha dado el gobierno, los bancos centrales o los bancos privados a través del crédito, y cada vez vale menos, por lo tanto estás perdiendo dinero, estás perdiendo valor, estás perdiendo riqueza por el hecho de mantener el dinero en el bolsillo. Es un impuesto indirecto, como decían. Bueno, bien, entonces, el oro no es un activo emitido por un gobierno o un banco central y por lo tanto no depende de la solvencia del emisor. El oro es oro. El Banco Central holandés declara en su sitio web lo siguiente: una barra de oro siempre conserva su valor. El oro es la alcancía perfecta. Es el ancla de la confianza del sistema financiero. Es el sistema, si el sistema colapsa, el stock de oro puede servir como base para construirlo nuevamente. Bien, pues si esto es cierto, fijaos que la clave realmente creo que la da el Banco Central de Holanda. Si el sistema colapsa, el stock de oro puede servir como base para construirlo nuevamente. Y si se está redistribuyendo globalmente las reservas de oro, significa que se está creando la base para reconstruir nuevamente un nuevo sistema monetario. ¿A qué sistema se refiere cuando dice si el sistema colapsa? Supuestamente esto sacado de la página web del Banco Central de Holanda. Si el sistema colapsa, ¿qué sistema? El sistema monetario actual. Si el sistema monetario actual colapsa, el stock de oro puede servir para base de reconstruir uno nuevo. Eso es el reset monetario. Conclusiones para el cierre de este reporte de esta semana y pasamos a gráficos. Hemos establecido que desde la década de los 70 Europa ha estado contrarrestando la hegemonía del dólar y quería que el oro vuelva al centro de un nuevo sistema equitativo y duradero que tenga en cuenta los intereses de los países en desarrollo. Yo no sacaría esta conclusión de lo que hemos leído. De lo que hemos leído sacaría la conclusión de que parece ser que una estrategia podría ser esa, pero no que Europa quiera contrarrestar la hegemonía del dólar. Es decir, Europa no quiere contrarrestar la hegemonía del dólar, ¿sabéis por qué? Porque esto no podría estar ocurriendo sin la colaboración del dólar. Estados Unidos ha participado en este proceso. No es que Europa haya querido contrarrestar la hegemonía del dólar para crear un nuevo patrón oro de un nuevo sistema equitativo y duradero que tenga en cuenta los intereses. No, no. Estados Unidos se deshizo de esas reservas de oro voluntariamente en los 60 que adquiere Europa. Europa se deshace voluntariamente de reservas de oro que adquiere Asia. Es como si este discurso ahora lo leyese China y China dijese: China va a contrarrestar la hegemonía del dólar y del euro. Ya sabemos que quiere hacer eso. Claro que sí. Pero China adquiere oro porque Europa se lo está vendiendo. ¿Me seguís? Europa colabora de esa redistribución. Discurso de Javier Solana en el año 2007, buscadlo. En ese discurso, Javier Solana explica que la globalización será un proceso del cual, la primera vez en la historia, países occidentales participen de un proceso del cual saldrán debilitados en beneficio de otras potencias, de otros países, de otros bloques. Si eso no te está describiendo, y era en el año 2007, lo que vendría después y cómo Europa ha ido empobreciéndose paulatinamente y cómo Asia ha ido adquiriendo, China, cada vez más poder económico y financiero en los mercados mundiales, es sencillamente un proceso de, como dijo Javier Solana, doblegación voluntaria por un bien global, que sería supuestamente eso. Esa sí sería una conclusión de este artículo. Dice, posteriormente han igualado las reservas oficiales de oro a nivel internacional, asignando estratégicamente su oro, mejorando su oro a los estándares actuales de la industria y ahora están promoviendo el oro como el banco perfecto y como protección contra la alta inflación. De nuevo, yo no lo sacaría como conclusión porque no es que lo promuevan ellos, es que es así. El oro es la forma de dinero más antigua, no porque nos lo digan los bancos centrales de Italia y de Holanda, sino porque desde casi 6.000 años atrás, las primeras formas de dinero eran acuñaciones redonditas de plata, de oro y de cobre. O sea que sabemos que el oro y la plata son dinero, porque siempre lo han sido.
La tendencia en Asia también está cada vez más en contra del dominio del dólar y a favor del oro. Vladimir Putin, por ejemplo, dijo eso también, que la dependencia del dólar creaba inestabilidad en los mercados internacionales. En mayo de 2019, el primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, planteó la idea de una nueva moneda internacional vinculada al oro. El primer ministro de Malasia es el que anuncia una moneda mundial vinculada al oro. Reuters informó en abril de 2020 que el presidente de la Bolsa de Oro de Shanghái, SG, pidió una nueva moneda súper soberana para compensar el dominio global del dólar estadounidense, que predijo que disminuiría a largo plazo. Mientras que los precios del oro suben. El presidente del SG también dijo, la influencia global de Estados Unidos se reducirá mientras que el Estado de la Unión Europea y China se elevará en asuntos globales. Ojalá que sí, porque al fin y al cabo significaría una redistribución de poderes que nos llevaría a un orden como, de nuevo, dijo Vladimir Putin en este caso, porque le considero que es una estratega global increíble, pese a que la prensa diga que está pues igual, que Trump es un loco, que Putin es un loco, pero cuando tú escuchas a políticos de Europa que hablan absolutamente pura paja y escuchas de repente a Vladimir Putin decir que estamos caminando hacia un poder multipolar en el mundo, pues dices, chapú, este hombre sí es consciente de lo que está ocurriendo en el global. China adquiere cada vez más peso, tecnología, potencia, poder en el mercado internacional. Estados Unidos va perdiendo hegemonía. Europa trata de mantener una posición digamos, de fortaleza dentro de ese esquema, pero insisto, en mi opinión y bajo lo que hemos estudiado en estos reportes y que muchos que seguís el reporte sabéis, ¿cuál es el talón de Aquiles de Europa? Que como esto se va a polarizar y la guerra va a ser cada vez más encarnizada entre el viejo orden y el nuevo orden, entre Estados Unidos y entre China, Europa lamentablemente se va a ver en un fuego cruzado. Y ya hemos escuchado y hemos leído en algún artículo declaraciones de diplomáticos británicos, por ejemplo, que aseguraban que se estaba volviendo cada vez más extremo. Los acuerdos comerciales con Estados Unidos tendrán que pasar por la negación de cualquier tipo de acuerdo comercial con China, según decían diplomáticos británicos, que era mucha presión por parte de Estados Unidos de o con nosotros o contra nosotros. Si eso ocurre, Europa se va a ver en ese callejón de o compras producto americano o lo compras chino, pero no los dos. Esto con Donald Trump. Sin Donald Trump, la cosa seguirá sobre ruedas en ese programa global. En la línea con la tendencia a largo plazo discutida anteriormente es que la fortaleza económica es más igual que en los años 71. Hace 50 años, los Estados Unidos y Europa Occidental representaban el 59% del PIB mundial. Actualmente su participación es del 40%. Esto rima con la observación de Pompeu sobre la existencia de más centros de poder económico y político. Hace las cosas más complicadas, pero a largo plazo tiene mayores ventajas, que es el mundo multipolar que citaba Vladimir Putin. Sorprendentemente, la fortaleza económica de los mayores bloques de energía, Estados Unidos, China y la zona euro y Rusia, está más o menos en línea con las reservas oficiales de oro relativas. Como puede verse en el cuadro a continuación, para las reservas oficiales de oro de China, que utiliza una estimación especulativa de 5.000 toneladas, y esta publicación explicó cómo ha calculado este número. Bien, entonces en el artículo básicamente nos ha enseñado las reservas de oro, que son las que os he comentado, en las que veríamos cómo China ha ido incrementando gradualmente el oro desde los últimos años, más de una década comprando oro. Rusia también lo ha hecho. Forma parte de esa Europa del Este y Asia, mientras que Europa, sí es cierto, ha reducido sus reservas de oro, cosa que a mí me sorprendía. Nunca tenía explicación a este evento hasta que hemos leído este artículo. Ahora sí habría una explicación detrás. Ese Central Bank Gold Agreement, ¿vale? El CBGA, ese acuerdo CBGA, que establecerá una redistribución global en la que todos están colaborando, Estados Unidos, Europa y China, se ponen de acuerdo para una redistribución. ¿Por qué? Por la transición a un nuevo sistema monetario global. Con eso hemos terminado esta parte de comentario de mercado, que creo que hoy, más que un comentario de mercado puntual de Estados Unidos, Europa, mercado, moneda, energía, petróleo, lo que solemos hacer, que es un cóctel de todo esto, en este caso ha sido casi un comentario histórico de hacia dónde vamos y por qué ese reseteo monetario ahora tiene una forma mucho más concreta. Si veis el comentario que hemos hecho ahora, nos deja ver un reseteo monetario que tiene mucho más sentido con la explicación que nos han dado hoy. Preguntas, voy al chat. Ya tengo aquí varias preguntas escritas. Vamos a ver.